al doctor Adrián Menem. Hace mucho tiempo que no lo escuchaba hablar. Buena nota quería hablar. Hoy de vuelta estamos menemizados en un montón de temas y creo que lo más importante en todo esto es poder hablar, aclarar y poner en contexto una realidad política muy distinta a la que le tocó al doctor Carlos Saúl y que hoy en los rezagos con el apellido siguen teniendo vigencia. Hola Adrián, ¿cómo estás? Jorge Ocampo te saluda, amigo, para Fénix y Radio Mitre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un placer saludarte después de tanto tiempo. Tanto tiempo hace que no te veo. Me alegría hablar con vos. La verdad que hace muchos años que no nos conocemos y hace mucho que no hablamos. ¿Sigue siendo la política parte de tu vida cotidiana, Adrián? Sí, tal cual, por supuesto, Jorge. Sigue siendo. Cuando uno lleva la política en la sangre, la concepción de la política en el arte, de poder servir a la gente, de dar una mano, de colaborar, uno hace política desde que se levanta hasta que se acuesta. Y eso no significa que uno tenga que que uno para estar en política tenga que ocupar un cargo. Los cargos son efímeros, nada más, son de un determinado periodo de tiempo, y los cargos también, a diferencia de otros que están por años en los cargos. Tenemos otra concepción de la política, otra concepción totalmente diferente. Pero sí, sigo activamente trabajando en política, sin cargo, sin nada, pero sí, sigo totalmente activo en este proyecto que en la provincia lo está encabezando mi hermano y en la nación, Javier Milei. Adrián, te tocó vivir una etapa de mucho movimiento político en la época junto al doctor Carlos Saúl Menem. Un político de raza al que todo el mundo respetó, porque él también supo respetar y supo ganarse el lugar del respeto en la política. De aquella época de oro, donde más allá de los desencuentros hubo mucho respeto, Adrián, y en esto me hago cargo de lo que digo porque me tocó vivir la etapa y sé que más allá de un montón de errores que se pueden haber cometido, existía una forma de respetar al político. ¿Qué ves de distinto a este momento de hoy? Donde los carpetazos, las acusaciones, donde que sí, que vos, que aquel, pero mirá que... Y nadie me dice qué es lo que hay que hacer para poder salir de este pozo. ¿Cómo ves la diferencia, Adrián? A ver, en la época donde gobernaba el doctor Menem, Jorge, era otra forma de hacer política. No había agresiones, se respetaba. Menem nunca habló de sus... nunca, él decía que él no tenía enemigos, que él tenía adversarios políticos. Y siempre fue una constante. Él nunca... si ustedes analizan toda la historia, todas las declaraciones, en todas las campañas electorales, nunca, Jorge, va a encontrar una agresión del doctor Menem hacia un adversario político. Nunca. A diferencia de lo que han hecho con él, que lo han difamado, lo han acusado, lo privaron ilegítimamente de la libertad en varias oportunidades. Era otra política, era otro el nivel de discusión. Nunca había aprietes como lo hay ahora, no hay amenazas. Es decir, ha sufrido el país desde el año 2003 a la fecha, con la llegada del kirchnerismo, una degradación política, social, institucional, económica, realmente a límites insospechados. Y creo que el corolario de todo ese proceso infame que vivió nuestro país son estos últimos 4 años de gobierno kirchnerista, pero inclusive hasta la forma de hacer política, Jorge, uno que yo ya tengo casi 52 años y no recuerdo otro momento tan virulento, tan degradado como este que estamos viviendo hoy. Y creo que este gobierno es peor, que es uno de los peores gobiernos de la historia argentina, peores, pero por lejos. Bueno, es un rótulo que el pueblo lo dice de la boca para afuera, después lo piensa y después cuando estás a sola mucho dice, bueno, pero vos fijate.
¿Qué cree que nos hace falta a los argentinos para poder meditar en serio y profundamente lo que nos pasa a los argentinos? ¿Vos crees que esta vida de dádivas, de regalos, de plata fácil, de lavarropas y heladeras, es buena política o es lo peor que nos puede pasar? No, es lo peor que le puede pasar a la política, es lo peor. Entonces, a ver, que la gente o que los gobiernos, porque hay muchas veces parte de los gobiernos, alguien que den una dádiva, que den electrodomésticos, que den bolsones de comida, realmente va degradando a la sociedad. Claro. La sociedad tiene que tener un trabajo digno, los planes tienen que ser para la emergencia, no tiene que ser lo habitual, ¿no? El plan tiene que ser la excepción, no tiene que ser la regla. La ayuda estatal tiene que ser una excepción, no puede ser la regla. No puede haber filas de gente y vos tenés funcionarios que están repartiendo plata en efectivo. Pero esto se dice otra voz, esto se conoce y pasa en nuestra provincia. Sí. No es que uno lo dice, lo conoce con conocimiento de causa. Mirá las colas que hay en determinados lugares donde la gente dice el gobierno da dinero en efectivo, eso no va más. ¿Eso qué trae? Mayor pobreza, mayor desigualdad, que en definitiva la paga el resto de los ciudadanos, el resto de los provincianos con la plata que sale de los impuestos. Entonces esa es la política que se tiene que terminar, a eso se tiene que acabar. Cuando la gente va y piense en su casa, tiene que dar el paso adelante y tiene que decir, esto lo tenemos que cambiar, esto hay que cambiarlo de una vez por todas la Argentina, pero fundamentalmente la Rioja, que viene de años de degradación, tenemos que poner en primera y salir adelante y producir ese cambio, que ya creo que se ha producido en las PASO, que ha sido un ejemplo realmente, y ojalá que se vuelva a producir ahora, no tengo duda que se va a producir en las próximas elecciones del 22 de octubre. Porque la gente, el país está necesitando un cambio, tenemos que volver a un país previsible. Aquí hay dos modelos que están en juego, Jorge. A ver. El modelo actual, que es el modelo kirchnerista, de atropello, de dádiva, de empobrecimiento, de falta de educación, de apriete, de inflación. Tenemos inflación más del 120% mensual, con una predicción para el año que viene de más del 150, pisando los 200. Técnicamente es una hiperinflación. Es el modelo que propone el oficialismo, que propone el gobierno provincial, juntos con sus candidatos, o el modelo de la Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, que propone ni más ni menos, adaptándolo y ayornándolo a los cambios después de muchos años, un gobierno similar a los 90. Bueno, imagínate, Jorge, que el gobierno de Menem tuvo en 7 años o 8 años lo que este gobierno tuvo de inflación en un mes. ¿Vos creés, Adrián, que es copia de lo que hizo el doctor Carlos Menem, lo que pretende hacer Milei, y por el mismo camino es por el que vamos? ¿Hay que estar convencido de que hay una similitud de camino? Cuando Milei dice que el mejor gobierno de la historia fue el gobierno de Carlos Menem, y reivindica la política de los 90 y habla de la libertad y habla del respeto a las ideas, del respeto a las instituciones, de achicar el Estado, cuando él está diciendo eso, está diciendo ni más ni menos que hay que volver a lo que Argentina, al camino que Argentina llevó al éxito, porque no hubo otro proceso más exitoso que el gobierno de Carlos Menem, no hubo, al cual Milei reivindica. Ahora, no son los mismos momentos que hace 20 o 30 años atrás cuando gobernaba el doctor Menem, son modelos totalmente diferentes. ¿Épocas distintas también, Adrián? ¿Épocas distintas más allá de los gobiernos distintos? Sí, épocas distintas. El mismo proceso, Jorge, de comunicación, a ver, de la revolución tecnológica que se produjo en estos años, hace que uno se tenga que adaptar y ayornar. Pero, a ver, la Argentina en la época de Menem tenía un gobierno donde no había inflación, donde había respeto, donde no había aprietes, y hay que volver a eso, al crecimiento económico, que la gente pueda progresar, pueda crecer, que la gente se nivele para arriba y no como es el gobierno para abajo. Fíjate que los gobiernos populistas,
como encaró el kirchnerismo, este proceso de populismo acompañado y profundizado por el gobierno de Ricardo Quintela, bajo mayor pobreza. Mayor pobreza. Si vos vas a la provincia y vas y la ves y la analizas como hace 20 años, la provincia está sumamente peor. Entonces es el momento de producir ese cambio. Creo que estamos hasta la instancia más importante que tenemos de animarnos y de producir ese cambio. ¿Aceptarías una campaña, Adrián, vos que estuviste en la época del doctor Carlos Menem en el gobierno, ¿aceptarías hoy una campaña con la imagen de Milei y la imagen del doctor Carlos Saúl o de la familia Menem, Adrián, el doctor Eduardo y Martín? ¿Sería una imagen de volver a poner de pie un apellido o de renovar una esperanza política? Creo que es, primero, la reivindicación del mejor gobierno de la historia argentina. Segundo, volver a tener una esperanza. Hoy la única persona que genera esperanza para salir adelante es Javier Milei. Y nosotros estamos convencidos. Porque hay hubo por ahí, Jorge, que escuché, y de hecho le contesté por las redes sociales a la vicegobernadora, que salió a decir una mentira, una barbaridad realmente espeluznante. No sé qué habrá estado pensando, creo que le pasaron mal la información o por ahí estaba medio dolida para decir semejante barbaridad de lo que dijo. Porque ella, ¿cómo va a decir? Nosotros estamos orgullosos de acompañar a Milei, es un honor para toda la familia acompañar las ideas de Javier Milei. Pero esto no tengas ninguna duda. Pero también hay que rescatar, Jorge, creo todo lo que ha producido este movimiento de la libertad encabezado por Javier Milei, por mi hermano ahí en la provincia. A ver, este movimiento, ¿qué hizo? ¿Qué produjo? Que, entre otros, por ejemplo, la vicegobernadora salga de su zona de confort. Si no había salido al interior en los 4 años y empezó a darse cuenta que el interior de la provincia existe en estos últimos meses. Porque ¿sabe qué, Jorge? Esto de hecho tiene que ver con lo que yo te decía al principio. Sí. Los cargos en política son efímeros, duran muy poquito, así entendemos la política nosotros. Uno hace política de que se levanta hasta que se acuesta, pero no con el objetivo de ocupar un cargo, sino de colaborar para que la Argentina esté mejor y que la provincia esté mejor. La vicegobernadora se empezó a preocupar porque sabe que en breve se le terminan los privilegios. Esto es lo que uno, cuando hablamos de casta, cuando Milei dice casta, esta es la casta, que está enquistada en el poder hace años y años. Como ahora tienen miedo porque se les va a terminar y tienen que salir de su zona de confort, empiezan a recorrer el interior y empiezan, y también, Jorge, mirá, está pasando en el distrito donde es originaria la vicegobernadora, que tienen amenazado a los empleados que si dan algún like, alguna publicación de un partido que no sea el Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llamen ahora, les quitan el contrato. ¿Qué le dicen? Le dicen, miren que nosotros tenemos 4 años más de gobierno, ojo que a quien le dan like. Entonces, estas prácticas políticas hay que terminarlas. Hay que terminar las prácticas políticas. Yo creo que, en ese sentido, Milei cambió gran parte del discurso y llegó con propuestas y no con rencores. Creo que lo peor que puede pasar en política es hacer doctrina en base a rencores y no a proyectos. Tal cual, hay que bancarse, Jorge. En la vida política hay que bancarse cuando uno gana y cuando uno pierde. Y esta gente que nos está gobernando hoy están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguir un voto. Me gustaría... Lo peor para conseguir un voto. Entonces, con Milei esto se termina, con la libertad avanza, esto se termina. Entonces hay que definir qué modelo queremos para el país y fundamentalmente para poner para poner la proa para en algún momento que la provincia tenga un gobierno que sea un lujo. Cuando estás cerca de tu hermano, del doctor Martín, preguntale por qué no dijo, por qué no hubo sesiones hoy en la Cámara de Diputados en La Rioja. Que muchos hablan de que los mandaron a que hicieran campaña en vez de estar sentados hoy en las bancas. Pero es una práctica que se tiene que terminar. Yo te digo porque me gustaría que aquellos que les tocó decir, che, hoy no laburo porque nos mandaron a hacer campaña,
tengan la honestidad de la oposición de decir, no trabajamos, no porque no queremos, sino porque mandaron a la mayoría a hacer campaña porque están con miedo. Que estas son las cosas que también en la transparencia de la política, Adrián, necesitamos los argentinos y los riojanos para que volteemos definitivamente las vendas con las que te envuelven la cabeza, creyendo que solamente hay un solo poder. Me parece que hay que hacerlo. Exactamente, coincido totalmente con vos, Jorge. Tengo 100% de coincidencia. Aparte, las elecciones locales, provinciales, para cargos provinciales en La Rioja ya pasaron hace tiempo, ahora son los cargos nacionales. Entonces, uno podrá decir por ahí, no, pero bueno, mirá, no sesionan porque están a 20 días de la elección. No, pero acá la elección ya pasó. Acá se definen cargos nacionales, se define el punto de vista. Bueno, eso no yo creo que la legislatura tenga que sesionar. Yo creo que acá lo que nos está faltando, Adrián, es la instrucción que un diputado tiene tanto poder de gobierno como el gobernador y como el presidente de un superior tribunal, porque lo que nos falta es la instrucción de saber quiénes gobiernan en la democracia, 3 poderes por igual. Mientras no le hagamos conocer a la gente eso y creamos que se gobierna por 2 lucas que te dan en un pasillo, estamos al horno, Adrián. Totalmente de acuerdo, pero además también en la división de poderes, como vos decís, que yo lo comparto totalmente. Y además de una vez por todas, Jorge, para que las cosas se sepan, hay que dar, hoy hay medios del interior que están realmente siendo apretados y no permiten que este tipo de voces alternativas, diferentes, como sucede en cualquier democracia, puedan exponer sus ideas y puedan decir realmente lo que pasa, la idea de una elección y por qué no se sesiona, entre otras cosas. La última pregunta, Adrián. ¿Estás en línea de partida si te llama Milei para conformar algún cargo? Sí, por supuesto. Debería ser un honor. ¿Iría también Zulemita? Y si el día de mañana no soy convocado, voy a seguir militando por el proyecto. O sea, a mí no me mueve, Jorge, el tema de ocupar un cargo o de ocultarlo o no. No tengo ningún tipo de interés. Y mira que tuve ofrecimiento para ser candidato a legislador, miles de ofrecimientos, y a mí me mueve estar en un lugar para apoyar, para cambiar un país, para cambiar la provincia. Tenga cargo o no tenga cargo. A diferencia de muchos, que si vos haces un listado hoy de algunos funcionarios del gobierno provincial, entre otros, va a ver que están hace más de 30 años en un cargo, en el otro, en un cargo, en el otro, y estas son las fechas que se tienen que terminar. ¿Zulemita se sumaría también a este mismo proyecto? No lo sé, eso le tendré que preguntar a ella. Sé que ella por las redes sociales apoyó la posición que tiene Martín, tenemos toda la familia respecto de Milei. Ahora, si ella ocuparía o no un cargo ante un llamado del futuro presidente de los argentinos, Javier Milei, eso no te lo puedo responder yo, te lo tendré que responder ella. Adrián, el gusto de hablar con vos después de tanto tiempo y haberlo hecho sin red y con las preguntas que solamente surgieron de lo que hay que hacer. Acá la pregunta pactada, la nota pactada. No, a mí Jorge, no me interesa. Mira, Jorge, yo milito desde los 14 años. Y bueno, en todas las veces que tuve la oportunidad de expresarme a través de los medios de comunicación, jamás acepté ni aceptaría que sea preguntas pactadas. Lo que salga, lo que se tiene que preguntar se pregunta y lo que se tiene que responder se responde. Porque el juego que hay en la democracia, que el periodista pregunte, el político, cualquier persona responda como tiene que ser, no atado ni sujeto absolutamente a nada, como tiene que ser. Abrazo, Adrián, gracias. Abrazo, Jorge, y gracias por llamar, y ha sido un placer hablar con vos. Muchas gracias. El doctor Adrián Menem, integrante de aquella época de oro, de aquel gobierno peronista encabezado por el doctor Carlos Saúl Menem. Fue diputado, hoy convocado de vuelta por otra fuerza que termina reconociendo en la familia y en el apellido un apoyo, un aporte, un sostén, una identidad política. Nos queda al resto de los argentinos, fuera de los que están en esta propuesta política, entender y saber qué es lo que queremos. Y lo que yo le preguntaba, que si lo ve al hermano, que le pregunte,
que no puedo dejar de trabajar hoy los señores diputados porque los mandaron a la calle a buscar votos. Y me dijeron también que a muchos les cerraron la puerta. Me dijeron también, los que volvieron al interior no volvieron hasta el interior de sus casas. Se fueron a pasar un fin de semana por otro lado. Porque dicen que no tienen cara para ir a pedir el voto ni el aporte. Me gustaría que alguien del interior me llame y me diga si estoy errado o estoy mintiendo en lo que estoy diciendo. Que fueron a muchas casas, golpearon las manos y desde adentro de las casas, con esos patios largos de entrada a una casa, aquella vieja clásica y tan remanida repuesta del riojano cuando está caliente. Chango, ¿qué mierda? Vení, será acabó. Ite nomás, ite, deja y macanear. Ya estoy cansado de botarte. Ya está la mía. El riojano caliente hace así. Y desmiéntanme si estoy mintiendo en lo que estoy haciendo. Estoy diciendo las costumbres, nuestras costumbres. ¿Tengo oyente? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Con Carlos.